Existe una palabra en hebreo que los sabios ocultaron durante siglos porque comprendieron su poder devastador en manos equivocadas. Esta palabra no es una oración, no es un mantra, no es magia barata. Es una llave maestra que abre las puertas de la realidad misma, que reorganiza la estructura energética de tu economía, que invierte el flujo de la escasez y lo transforma en abundancia manifiesta. Pero escúchame bien, si no comprendes su significado profundo, si la pronuncias sin entender su arquitectura espiritual, si la usas como un conjuro vacío, esperando que llueva dinero del cielo sin transformar tu interior, no solo no verás milagros, sino que profundizarás tu caos financiero. Los sabios del Talmud enseñaron que las palabras no son sonidos, son recipientes de luz divina, y esta palabra en particular contiene una frecuencia tan potente que puede desmantelar en un solo día las estructuras mentales que te mantienen atrapado en la pobreza, la deuda, el agotamiento y la desesperanza económica. ¿Estás preparado para conocerla? ¿Estás dispuesto a sostener la responsabilidad de lo que sucederá cuando la pronuncies correctamente? Porque te advierto, una vez que comprendas lo que voy a revelarte hoy, no podrás regresar a la inconsciencia que ha gobernado tu relación con el dinero hasta este momento. Quédate hasta el final, porque sólo ahí entenderás por qué esta palabra ha transformado la economía de miles de personas en 24 horas y por qué tú has vivido toda tu vida sin conocer su existencia. Shalom, soy el rabino Saúl, y mi misión en este mundo no es ofrecerte consuelo barato, ni venderte ilusiones espirituales que no cambien tu realidad concreta. Mi misión es entregarte las herramientas ancestrales de la sabiduría judía para que salgas de la escasez, recuperes tu dignidad financiera y construyas una vida de abundancia auténtica, esa abundancia que no destruye tu paz, sino que la expande, que no te esclaviza, sino que te libera, que no te separa de tu propósito, sino que te permite cumplirlo. Y hoy vamos a hablar de por qué millones de personas viven atrapadas en creencias completamente equivocadas sobre el dinero, sobre la bondad, sobre el sacrificio, sobre la espiritualidad y la prosperidad. Te han enseñado que ser bueno significa empobrecerte, que ayudar significa pasearte, que prosperar significa ser egoísta, que poner límites financieros significa ser cruel, que cuidar tu economía significa ser materialista. Y mientras cargabas con esas mentiras espirituales disfrazadas de virtud, tu cuenta bancaria se desangraba, tus deudas crecían, tu cuerpo se agotaba trabajando sin descanso, tu familia sufría las consecuencias de tu caos económico. Y tú te preguntabas, ¿por qué? Si eras tan bueno, tan generoso, tan espiritual, Dios no te bendecía con abundancia. Déjame destruir esa mentira ahora mismo. Dios no premia la inconsciencia financiera. Dios no premia el desorden. Dios no premia la falta de límites. Dios no premia la autodestrucción económica disfrazada de bondad. Lo que Dios premia es la responsabilidad, el orden, la claridad, la dignidad, el respeto propio y la administración sabia de los recursos que Él pone en tus manos. Y la palabra que voy a revelarte hoy contiene precisamente esa frecuencia, la frecuencia del orden divino manifestándose en tu economía personal. Antes de continuar, quiero que hagas algo. Si este mensaje ya está resonando en tu interior, si algo dentro de ti sabe que lo que estás a punto de escuchar cambiará tu vida, presiona el botón de suscripción ahora mismo. Y más importante aún, ve a los comentarios y escribe una sola frase que describa tu situación económica actual. No necesitas dar detalles íntimos, solo una frase honesta.
Vivo con deudas que no puedo pagar. Trabajo sin descanso, pero nunca me alcanza. No sé cómo seguir adelante. Tengo miedo de perder todo. Escribir esa frase es el primer acto de honestidad espiritual, el primer paso para salir de la negación que te mantiene atrapado. Hazlo ahora, porque ese acto de sinceridad abrirá en ti el canal para recibir lo que viene. Ahora sí, vamos a adentrarnos en el misterio. La palabra es Hineni, Hineni, Kechani en hebreo. Y antes de que pienses que es solo una palabra más, antes de que tu mente racionalice y minimice lo que estás a punto de descubrir, escucha esto. Hineni es la palabra que Abraham pronunció cuando Dios lo llamó para el sacrificio de Isaac. Es la palabra que Moisés pronunció frente a la zarza ardiente. Es la palabra que los profetas pronunciaron cuando aceptaron su misión. Hineni significa aquí estoy. Pero no es un aquí estoy pasivo. No es un aquí estoy esperando a que me rescates. No es un aquí estoy como víctima de las circunstancias. Hineni es la declaración más poderosa de presencia consciente, de disponibilidad total, de apertura absoluta a la transformación divina. Cuando pronuncias Hineni con comprensión profunda, le estás diciendo al universo, estoy presente, estoy despierto, estoy disponible para recibir tu abundancia, estoy dispuesto a transformarme, estoy listo para soltar todo lo que me mantiene en la escasez. Pero aquí está el secreto que nadie te ha contado. Hineni no funciona si lo pronuncias desde la inconsciencia. No funciona si lo dices mientras sigues repitiendo los mismos patrones destructivos. No funciona si tu boca dice, aquí estoy, pero tu vida grita, estoy ausente de mi propia realidad financiera. Hineni requiere que estés verdaderamente presente en tu economía, que mires de frente tus números, que dejes de huir de tus estados de cuenta, que confrontes tus deudas, que reconozcas tus patrones de autosabotaje, que identifiques dónde has estado regalando tu energía financiera por miedo, por culpa, por necesidad de aprobación o por creencias espirituales distorsionadas. Déjame contarte la historia de Miriam, una mujer de 42 años, que trabajaba como administrativa en una empresa pequeña, ganando $800 mensuales. Miriam era la definición de bondad, según los estándares equivocados de este mundo. Prestaba dinero a su hermano cada mes, 50, $100 que nunca regresaban. Ayudaba económicamente a su madre con $150 mensuales, mientras sus 3 hermanos no aportaban nada. Cubría gastos de su hija de 23 años que estaba buscando trabajo desde hacía 2 años. Y cuando sus compañeras de oficina necesitaban un favor, era siempre Miriam quien pagaba el almuerzo, quien prestaba dinero hasta la quincena, quien cubría las salidas del grupo. Miriam llegó a mi consulta con una deuda de tarjeta de crédito de $4,200, 0 ahorros, un cansancio que se leía en sus ojos y una pregunta que me rompió el corazón. Rabino, ¿por qué Dios no me ayuda si yo ayudo tanto a los demás? Le pedí que cerrara los ojos, le pedí que respirara profundo y luego le pedí que pronunciara conmigo en hebreo, Hineni, aquí estoy. Cuando abrió los ojos, le pregunté, Miriam, ¿dónde estás tú en tu propia vida económica? Se quedó en silencio. Le pregunté de nuevo, ¿dónde está Miriam en la lista de prioridades de Miriam? Y entonces se derrumbó. Lloró como no había llorado en años, porque por primera vez se dio cuenta de que había estado completamente ausente de su propia existencia financiera. Había estado presente para su hermano, para su madre, para su hija, para sus compañeras, para todos excepto para ella misma. ¿Te das cuenta de lo que estoy diciendo?
No puedes pronunciar Hineni. No puedes declarar aquí estoy ante Dios y ante el universo, si no estás presente en tu propia realidad económica. Si estás huyendo de tus números, si estás evitando tus estados de cuenta, si te niegas a mirar cuánto debes, cuánto gastas, cuánto regalas, cuánto pierdes por falta de límites, entonces no estás diciendo Hineni, estás diciendo aquí no estoy, prefiero la inconsciencia, prefiero la negación, prefiero ser víctima que ser responsable. Y los sabios del Talmud enseñaron algo radical. Kol Israel Arevim se base. Todo Israel es responsable uno del otro. Pero Maimónides, el gran sabio medieval, añadió una precisión devastadora. Primero debes asegurar tu propia mesa antes de alimentar la mesa ajena. ¿Sabes lo que eso significa en tu economía real? Significa que no puedes ayudar a nadie de manera sostenible si tú mismo estás en la ruina. Significa que prestar dinero que no tienes no es bondad, es autodestrucción. Significa que cubrir las necesidades de otros mientras tus propias necesidades sangran no es virtud, es violencia contra ti mismo. Significa que Dios no te pide que te empobrezcas para ayudar, te pide que te fortalezcas para poder ayudar de verdad. Miriam aprendió a pronunciar Hineni, no solo con su boca, sino con su vida. Le enseñé el concepto hebreo de Jebul, límite. En la tradición judía, Jebul no es egoísmo, es orden divino. Dios mismo estableció límites. El Shabbat es el límite al trabajo. La kosher es el límite a la alimentación. Los 10 mandamientos son límites a la conducta. Los límites no son prisiones, son recipientes. Sin recipiente, el agua se derrama y se pierde. Sin límites financieros, tu dinero se derrama y desaparece. Miriam estableció su primer Jebul. No voy a prestar más dinero a mi hermano hasta que pague lo que ya debe. Su hermano se enojó, la llamó egoísta, la acusó de haberla cambiado, de ser materialista. Pero Miriam se sostuvo en su Hineni, en su presencia consciente, en su dignidad financiera. Estableció su segundo Jebul. Le voy a dar a mi madre $100 mensuales, no más, y voy a convocar a mis hermanos a que aporten también. Hubo conflicto familiar, hubo resistencia, hubo acusaciones. Pero Miriam se mantuvo firme. Estableció su tercer Jebul. Mi hija tiene 23 años. Es momento de que trabaje. Yo voy a cubrir solo alimentación y vivienda por 3 meses más. Luego ella debe aportar o buscar su propio camino. Hubo drama, hubo lágrimas, hubo manipulación emocional. Pero Miriam ya no estaba dispuesta a ser ausente de su propia vida. ¿Y sabes qué sucedió en 90 días? Miriam ahorró por primera vez en 10 años. Ahorró $230 en 3 meses. No es una fortuna, pero es un milagro para alguien que vivía en cero total. Usó $100 para hacer un pago extra a su tarjeta de crédito. Usó $50 para comprarse ropa nueva porque llevaba 5 años sin renovar su guardarropa. Y guardó $80 en una cuenta de ahorros que abrió específicamente para ella, para emergencias, para su paz mental. Y cuando vino a verme 3 meses después, me dijo algo que nunca olvidaré. Rabino, pronuncié Hineni, y por primera vez en mi vida, sé dónde estoy. Y estar presente en mi propia economía me ha dado más paz que todos los años que pasé tratando de salvar a todos los demás. Piensa en cuánta energía financiera entregas a quien no la merece. Piensa en cuánto dinero se filtra por las grietas de tu falta de límites. Piensa en cuántas veces has dicho sí cuando tu economía gritaba no. Piensa en cuántas veces has cubierto necesidades ajenas mientras tus propias necesidades quedaban abandonadas. Y ahora pregúntate,
¿Puedes verdaderamente pronunciar Hineni? ¿Puedes verdaderamente decir aquí estoy si no estás presente en tu realidad económica? La palabra Hineni tiene 3 letras en hebreo: Hei, Nun, Nun, Yod. Los sabios de la Cabala enseñan que cada letra hebrea es un canal de energía divina. La letra Hei representa la revelación, el Nun representa la humildad y la fe, y la Yod representa la semilla, el comienzo. Cuando pronuncias Hineni, estás activando la revelación de tu situación real. Hei, la humildad para reconocer tus errores financieros. Nun, la fe en que puedes cambiar. Nun, y el comienzo de una nueva relación con el dinero. Yod. No es magia, es mecánica espiritual, es ciencia sagrada. Pero déjame advertirte algo. El momento en que pronuncies Hineni con verdadera conciencia, el universo te va a poner a prueba. Te va a presentar inmediatamente una situación donde tendrás que elegir entre volver a tus patrones viejos o sostener tu nueva presencia. Alguien te va a pedir dinero prestado. Alguien va a manipularte emocionalmente. Alguien va a acusarte de egoísta. Alguien va a tratar de hacerte sentir culpable por cuidar tu economía. Y ahí es donde se define todo. Ahí es donde decides si Hineni fue solo una palabra bonita o si es tu nueva identidad financiera. Déjame contarte la historia de David, un hombre de 36 años que trabajaba como vendedor en una tienda de electrónicos ganando $900 al mes, más comisiones que llegaban a 200 en los buenos meses. David vivía en un ciclo devastador. Trabajaba 11 horas diarias, 6 días a la semana. Llegaba agotado a casa. Apenas veía a sus hijos. Los domingos dormía de puro cansancio y cada quincena el dinero desaparecía antes del día 10. No tenía deudas grandes, pero tampoco tenía un solo dólar ahorrado. Vivía en una nebulosa económica, sin claridad, sin números, sin control. Cuando le pregunté cuánto gastaba al mes, no lo sabía. Cuando le pregunté en qué se iba el dinero, tampoco lo sabía. Vivía completamente ausente de su propia economía. Le enseñé a pronunciar Hineni, aquí estoy, y le di una tarea simple, pero brutal. Durante una semana, anotar cada gasto, cada peso, cada centavo, sin juzgar, sin cambiar nada, solo observar, estar presente. David regresó a los 7 días con un cuaderno lleno de números y una expresión de shock total. «Rabino», me dijo, «gasto $120 al mes en comida rápida durante el trabajo, porque digo que no tengo tiempo de llevar comida de casa. Gasto $80 en cigarrillos. Gasto $60 en cerveza los fines de semana. Gasto $40 en aplicaciones y suscripciones que ni siquiera uso. Son $300 al mes que desaparecen en cosas que no me dan valor, que no me nutren, que solo llenan el vacío de mi cansancio». Estar presente duele. Pronunciar Hineni duele, porque te obliga a mirar la verdad, te obliga a confrontar tu inconsciencia, te obliga a reconocer que gran parte de tu escasez no es mala suerte, no es el gobierno, no es la economía del país, no es tu jefe, no es el destino. Gran parte de tu escasez es tu ausencia, tu falta de atención, tu negación, tus patrones destructivos que repites en piloto automático. David aprendió el concepto hebreo de kavana, intención consciente. En el judaísmo, kavana es lo que transforma una acción mecánica en un acto sagrado. Puedes recitar una oración 1000 veces sin kavana y no tendrá poder. Pero una sola oración con kavana puede cambiar realidades. Del mismo modo, puedes trabajar 11 horas diarias sin kavana, sin presencia, sin intención consciente, y seguirás pobre. O puedes trabajar 8 horas con kavana total,
con presencia absoluta, con intención clara de crear valor y recibir abundancia, y tu economía se transformará. David redujo su jornada laboral. Le dijo a su jefe que solo trabajaría 9 horas, no 11. Su jefe protestó, amenazó, manipuló. Pero David se sostuvo en su Hineni. Decidió estar presente en su vida, no solo en su trabajo. Usó esas 2 horas recuperadas para preparar su comida, para estar con sus hijos, para descansar conscientemente. Eliminó los cigarrillos de golpe, no por salud, sino por economía, porque vio con claridad que $80 mensuales eran 4 días de comida para su familia. Redujo la cerveza a solo 2 al mes, como celebración consciente, no como escape del agotamiento. Canceló todas las suscripciones innecesarias. Y de repente, sin ganar más dinero, tenía $270 extras al mes. ¿Es mucho? Para algunos no. Para David fue la diferencia entre el caos y la paz. ¿Sabes cuál fue el verdadero milagro? No fueron los $270. Fue que David recuperó su presencia, recuperó su vida. Dejó de ser un autómata que trabajaba, gastaba y dormía sin conciencia. Se convirtió en un hombre despierto, presente, responsable de su propia existencia. Y esa presencia transformó su economía porque Hineni no es solo una palabra, es un estado del ser. El Talmud dice, Eizehu Ashir Hasameach Bechelko. ¿Quién es rico? El que se alegra con su porción, pero esta enseñanza ha sido malinterpretada de manera catastrófica. No significa que debas conformarte con la pobreza. No significa que debas resignarte a la escasez. Significa que debes estar presente en lo que tienes, consciente de tus recursos, agradecido por tu punto de partida y desde esa presencia consciente, construir más. No puedes construir abundancia desde la inconsciencia. No puedes multiplicar lo que no conoces. No puedes administrar lo que niegas. En unos minutos te voy a mostrar el motivo exacto por el que tus ingresos no crecen. Pero primero necesito que comprendas algo esencial. Hineni no es solo para tu economía, es para toda tu vida. Cuando pronuncias Hineni con verdad, estás declarando presencia total en tu salud, en tus relaciones, en tu trabajo, en tu propósito. Y esa presencia total crea coherencia, y la coherencia atrae abundancia. Déjame presentarte el concepto hebreo de Shefa. Flujo abundante. Shefa es la palabra que los sabios usan para describir la abundancia divina que fluye del cielo a la tierra. Pero aquí está el secreto. Shefa solo puede fluir hacia recipientes preparados. Si tu vida es caos, si tu mente es desorden, si tu economía es nebulosa, entonces Shefa no puede anclarse en ti. Se derrama, se pierde, se evapora. Hineni prepara el recipiente. Hineni crea el orden interno necesario para que la abundancia externa se manifieste. Piensa en un canal de riego. Si el canal está lleno de basura, de piedras, de obstáculos, el agua no puede fluir. Puedes orar todo lo que quieras, puedes decretar, puedes visualizar, puedes poner afirmaciones en tu espejo, pero si tu canal está bloqueado, el agua no llegará. Hineni es el acto de limpiar el canal, es el acto de quitar los obstáculos, las deudas tóxicas, los préstamos sin límites, los gastos inconscientes, las relaciones financieras destructivas, las creencias de escasez, el miedo a mirar tus números, la ausencia de tu propia vida y ahora sí, el motivo exacto por el que tus ingresos no crecen. No crecen porque no estás presente para recibirlos. Suena simple, incluso absurdo, pero es la verdad más profunda. Tus ingresos no crecen porque cuando llega una oportunidad, estás demasiado cansado para verla. Cuando alguien te ofrece un proyecto extra,
Dices que no, porque ya estás agotado trabajando 11 horas sin conciencia. Cuando aparece una posibilidad de aprender una nueva habilidad, no tienes energía porque la gastaste toda en trabajos que no valoras. Cuando surge una puerta hacia algo mejor, no la reconoces porque vives en piloto automático, ausente, dormido, desconectado de tu propia vida. El Hineni te despierta, te hace presente, y cuando estás presente, reconoces las oportunidades. Cuando estás presente, tienes energía para moverte hacia ellas. Cuando estás presente, dices no a lo que te drena y sí a lo que te expande. Cuando estás presente, dejas de ser víctima y te conviertes en creador. Déjame contarte la tercera historia, la de Sara, una mujer de 51 años, que tenía un pequeño negocio de repostería desde su casa. Sara hacía pasteles hermosos, deliciosos, trabajaba 14 horas diarias amasando, horneando, decorando, entregando. Ganaba en un buen mes $1,000, en un mal mes 600. Pero nunca tenía dinero. Cuando vino a verme, estaba al borde del colapso físico y emocional. Rabino, trabajo más que nadie que conozco y vivo peor que cuando tenía un empleo normal. ¿Qué estoy haciendo mal? Le pedí que me mostrara sus números. No tenía números. Le pedí que me dijera cuánto costaba hacer cada pastel. No lo sabía. Le pedí que me explicara cómo ponía sus precios. Lo que cobran las demás, me dijo. Le pedí que me dijera cuánto cobraba por hora de su trabajo. Se quedó en blanco. Sara no estaba presente en su propio negocio. Trabajaba como esclava en su propia empresa porque estaba ausente de la realidad económica de lo que hacía. Le enseñé Hineni. Aquí estoy, presente en mi negocio, consciente de mis costos, despierta a mi valor. Durante 2 semanas, Sara hizo algo que nunca había hecho. Calculó el costo real de cada pastel: harina, azúcar, huevos, mantequilla, chocolate, crema, gas, luz, empaque, entrega, tiempo. Se dio cuenta de que un pastel que vendía en $25 le costaba $14 en materiales, $3 en gas y luz, $2 en entrega y 4 horas de trabajo. $11 de ganancia por 4 horas de trabajo. Menos de $3 por hora. Sara trabajaba por menos de $3 la hora en su propio negocio, mientras las empleadas domésticas en su ciudad ganaban $4 la hora. Cuando lo vio escrito, lloró. Lloró de rabia, de vergüenza, de tristeza, pero también de liberación, porque por primera vez estaba presente en su verdad. Hineni, aquí estoy, viendo mi realidad, sin mentiras, sin fantasías, sin negación. Le enseñé el concepto de Erech, valor. Erech en hebreo significa tanto precio como valor intrínseco. Los sabios enseñan que cada ser humano tiene Erech infinito ante Dios. Pero en el mercado, tu Erech debe reflejarse en tus precios. Si no valoras tu trabajo, el mercado tampoco lo hará. Si cobras menos de lo que vales, estás mintiendo sobre tu Erech. Y cuando mientes sobre tu valor, atraes escasez, porque la mentira bloquea el flujo de Shefa. Sara subió sus precios. No un poco, los triplicó. Un pastel que costaba $25 ahora costaba 75. Tuvo miedo. Nadie va a comprar, me dijo. Le respondí. Los que solo buscaban barato no comprarán, pero los que buscan calidad, belleza, amor en cada bocado, esos sí comprarán. Y necesitas menos clientes que valoren tu trabajo que muchos clientes que lo desprecien. Sara perdió el 70% de sus clientes en el primer mes, pero el 30% que quedó pagaba 3 veces más. Y además, algo mágico sucedió. Como trabajaba menos pedidos, tenía más tiempo para hacerlos con excelencia, y esa excelencia atrajo clientes nuevos, dispuestos a pagar incluso más.
En 6 meses, Sara trabajaba la mitad de horas y ganaba el doble de dinero. ¿Fue el milagro de pronunciar Hineni? Sí y no. El milagro fue que Hineni la hizo presente en su valor, y esa presencia la obligó a tomar decisiones coherentes con su dignidad económica. El milagro fue interno antes de ser externo. ¿Te das cuenta de cuánto pierdes cada vez que dices sí por culpa? Cada vez que aceptas un precio bajo porque tienes miedo de perder al cliente, cada vez que trabajas horas extras sin cobrarlas, porque no quieres que piensen que eres aprovechado, cada vez que prestas dinero que no tienes porque no soportas la incomodidad de decir no, cada vez que haces eso, no estás siendo bueno, estás destruyendo tu estabilidad económica. Y ahora quiero que hagas algo. Si este mensaje está transformando algo en ti, si sientes que algo antiguo se está quebrando y algo nuevo están haciendo, comparte este video con alguien que conoces, que necesita ordenar su economía. No lo hagas por mí. Hazlo, porque ese acto de compartir es también un acto de Hineni. Es decir, aquí estoy, consciente de que no estoy solo en esta lucha, consciente de que mi transformación puede inspirar la transformación de otros, consciente de que la abundancia no es acaparar, sino multiplicar. Sigamos profundizando. Quiero hablarte del concepto de Shabbat y su relación directa con tu economía. Shabbat no es solo un día de descanso religioso. Shabbat es un límite divino al trabajo. Es Dios diciéndole a la humanidad: yo creé el mundo en 6 días y descansé el séptimo. Y tú, que eres mi imagen, también debes descansar. Pero hay algo que casi nadie entiende. Shabbat no es descanso por agotamiento, es descanso por dignidad. No descansas porque ya no puedes más. Descansas porque eres un ser humano valioso que merece tiempo fuera de la producción. ¿Sabes cuántas personas viven trabajando 7 días a la semana porque creen que si paran, colapsa todo? ¿Sabes cuántas personas no han tomado un día completo de descanso en meses, en años? Y lo justifican diciendo: no puedo, tengo que pagar las cuentas, tengo que sacar adelante el negocio, tengo que sobrevivir. Pero aquí está la paradoja espiritual. Mientras más trabajas sin descanso, menos productivo te vuelves. Mientras más horas le metes sin parar, menos claridad mental tienes. Mientras más te sacrificas sin límites, menos valor generas. El Talmud cuenta la historia de Rabbi Shimon Bar Yochai, quien pasó 12 años escondido en una cueva estudiando Torá sin parar, sin descanso, en meditación constante. Cuando salió, vio a los granjeros trabajando sus campos y se indignó. ¿Cómo pueden dedicarse a cosas mundanas cuando hay sabiduría eterna por descubrir? Y una voz del cielo le gritó: ¿saliste para destruir mi mundo? Regresa a la cueva. Rabbi Shimon tuvo que aprender que el trabajo físico, el sustento material, el cuidado de la economía no es menos sagrado que el estudio espiritual. Ambos son parte del servicio divino, pero ambos requieren límites. Si no tienes un Shabbat, aunque sea un mini Shabbat personal, tu economía se va a desangrar. Porque trabajar sin descanso te lleva a tomar decisiones desde el agotamiento. Y las decisiones desde el agotamiento siempre son malas decisiones económicas. Aceptas trabajos que no deberías aceptar. Bajas tus precios por desesperación. Firmas contratos sin leerlos. Prestas dinero sin acuerdos. Gastas por impulso para llenar el vacío de tu cansancio. El agotamiento es el enemigo número 1 de la abundancia. Entonces, ¿cómo pronuncias Hineni en relación al descanso? Te lo voy a decir. Estableces un día, o aunque sea medio día a la semana, donde no trabajas, no produces, no resuelves problemas económicos,
No revisas el teléfono laboral, no piensas en dinero. Solo estás presente contigo, con tu familia, con Dios, con la vida. Y al principio vas a sentir miedo. Vas a sentir que si paras, todo se cae. Pero te prometo esto. Cuando regreses a trabajar después de ese descanso consciente, vas a tener más claridad, más energía, más creatividad y más capacidad de generar valor que en todos los días de trabajo agotado que has vivido. Déjame presentarte a Jacobo, un plomero de 48 años que trabajaba 7 días a la semana. Lunes a sábado atendía llamadas de emergencia, hacía reparaciones, instalaba tuberías, limpiaba desagües. Los domingos hacía trabajos extras, chambitas, como él las llamaba, para sacar dinero adicional. Ganaba entre $1,200 y $1,500 al mes, dependiendo de cuánto trabajara. Pero Jacobo vivía enfermo. Dolor de espalda crónico, gastritis, insomnio, irritabilidad. Y lo peor, después de 20 años trabajando así, no tenía nada ahorrado. Cada peso que entraba salía inmediatamente en medicinas, en gastos del hogar, en urgencias que siempre aparecían. Cuando Jacobo vino a verme, estaba desesperado. «Rabino, trabajo más que un burro y vivo como un perro. ¿Dónde está la bendición de Dios?». Le pregunté cuándo fue la última vez que descansó un día completo. Se quedó pensando. «No me acuerdo, Rabino. Quizá hace 5 años, cuando me enfermé tanto que no pude levantarme de la cama». Le enseñé Hineni y le enseñé Shabbat. Le dije, «Vas a tomar todos los domingos libres, completamente libres, sin trabajar, sin chambitas, sin emergencias, y vas a observar qué sucede». Jacobo me miró como si estuviera loco. «Rabino, si hago eso, pierdo mínimo $200 mensuales. No me lo puedo permitir». Le respondí, «Jacobo, no estabas siendo bueno contigo mismo. Estabas destruyendo tu cuerpo y tu mente, y un cuerpo destruido no puede generar abundancia sostenible. Confía. Prueba durante 2 meses. Si en 2 meses estás peor económicamente, regresas a trabajar los domingos. Pero dame 2 meses de fe». Jacobo aceptó. El primer domingo descansó y se sintió culpable todo el día. El segundo domingo descansó y se sintió ansioso. El tercer domingo descansó y comenzó a disfrutarlo. Y algo extraordinario comenzó a suceder. De lunes a sábado, Jacobo trabajaba con más energía. Atendía a los clientes con mejor actitud. Resolvía los problemas con más rapidez porque su mente estaba clara. Y los clientes comenzaron a recomendarlo más. Comenzó a llegar más trabajo. En el segundo mes, aunque no trabajó los domingos, ganó lo mismo que ganaba trabajando 7 días, porque trabajó mejor, con más presencia, con más cabana. Pero el verdadero milagro vino en el tercer mes. Un cliente corporativo grande le ofreció un contrato para mantenimiento mensual de un edificio de oficinas. $500 mensuales garantizados solo por mantenimiento preventivo, 4 horas de trabajo. Jacobo nunca había tenido un contrato así, y cuando le pregunté cómo llegó esa oportunidad, me dijo, «El dueño del edificio fue uno de los clientes que atendí con buena actitud en esas semanas». Me dijo que notó la diferencia, que yo era el único plomero que no parecía amargado y agotado y que quería trabajar con alguien así. ¿Ves el milagro? No fue que Dios le mandó dinero del cielo. Fue que Hineni más Shabbat crearon presencia y dignidad. Y esa presencia y dignidad cambiaron la calidad de su trabajo. Y esa calidad atrajo oportunidades mejores. La abundancia no viola las leyes naturales. Las usa, pero requiere que tú estés presente para participar en el flujo. Ahora, hablemos de un tema que quema, la familia y el dinero.
Uno de los mayores bloqueos a la abundancia es la dinámica familiar tóxica alrededor del dinero. Te han enseñado que debes ayudar a tu familia, sin importar qué, que la sangre es más importante que el dinero, que abandonar a un familiar en necesidad es traición. Y todo eso es verdad en cierto nivel, pero se vuelve mentira destructiva cuando te exigen que te destruyas económicamente para ayudar. El concepto hebreo de tzedaká es clave aquí. Tzedaká se traduce comúnmente como caridad, pero es un error de traducción catastrófico. Tzedaká viene de la raíz tzedek, que significa justicia. Tzedaká no es dar por lástima, es dar por justicia, por equilibrio, por orden divino. Y Maimónides, en su tratado sobre tzedaká, establece 8 niveles de dar, siendo el más alto no dar dinero, sino dar oportunidad de autosuficiencia. Darle a alguien un trabajo, enseñarle una habilidad, ayudarle a crear su propio sustento. Ese es el nivel más elevado. Y el nivel más bajo, dar de mala gana, resentido, desde la obligación. Ese tipo de ayuda no solo no bendice al receptor, sino que te destruye a ti. Entonces, cuando tu hermano te pide prestado dinero por 10ª vez sin haber pagado las 9 anteriores, no estás ejerciendo tzedaká al darle, estás ejerciendo codependencia. Cuando tu madre te exige que cubras sus gastos mientras tus hermanos no aportan nada, ¿no estás honrando a tu madre? Estás permitiendo un desequilibrio que daña a todos. Cuando tu hijo de 25 años vive en tu casa sin trabajar porque está buscando su camino, no lo estás apoyando, lo estás incapacitando. Hineni requiere límites familiares claros. Requiere que digas, aquí estoy, presente en mi amor por ustedes, pero también presente en mi responsabilidad conmigo mismo. Aquí estoy, dispuesto a ayudar de manera que los fortalezca, no de manera que los debilite. Aquí estoy, eligiendo la justicia sobre la culpa. Déjame contarte sobre Elena, una mujer de 39 años, madre soltera de 2 hijos, que trabajaba como enfermera ganando $1,100 mensuales. Elena tenía un hermano alcohólico que cada mes llegaba con una historia dramática pidiendo dinero para pagar la renta, para comprar medicinas, para salir de un problema. Y Elena, con el corazón roto, le daba 50, 100, $150 cada mes. En 2 años, Elena le había prestado más de $2,000 a su hermano. 0 devueltos. Y mientras tanto, Elena no podía pagar terapia para su hijo mayor, que la necesitaba desesperadamente después del abandono del padre. Cuando Elena pronunció Hineni conmigo, cuando estuvo presente en su realidad, se dio cuenta de algo devastador. Había elegido salvar a su hermano adulto sobre cuidar a su hijo menor. Había elegido financiar el alcoholismo de un hombre que no quería cambiar sobre la salud mental de un niño inocente, y esa verdad la destrozó. Le enseñé el concepto de pikuach nefesh, salvar una vida. En la ley judía, pikuach nefesh anula casi todas las demás leyes. Si salvar una vida requiere violar Shabbat, se viola. Si requiere comer no kosher, se come. Salvar una vida es la prioridad absoluta. Y le dije a Elena, la salud mental de tu hijo es pikuach nefesh. Tu propia estabilidad económica es pikuach nefesh, porque sin ella no puedes cuidar a tus hijos. Tu hermano no está en pikuach nefesh. Mientras siga eligiendo el alcohol sobre su recuperación, no puedes salvar a quien no quiere ser salvado, pero sí puedes y debes salvar a quienes dependen de ti. Elena le dijo no a su hermano. Fue brutal. Hubo gritos, acusaciones, llanto, manipulación, pero Elena se sostuvo en su Hineni. Usó esos $100 mensuales para terapia de su hijo, y en 6 meses vio cambios profundos en el niño, y ella misma encontró paz,
porque por primera vez en años no vivía con la culpa aplastante de abandonar a sus hijos por salvar a un adulto que no quería salvarse. ¿Cuántas veces has traicionado tu propia economía por culpa familiar? ¿Cuántas veces has permitido que te manipulen emocionalmente para que sigas siendo el banco familiar? ¿Cuántas veces has silenciado tu hineni, tu presencia consciente, para complacer a quienes te exigen sin límite? Los sabios del Talmud dicen, Im ein ani li, mi li. Si yo no soy para mí, ¿quién será? Pero luego añaden, uch sheani le atzmi, ma ani. ¿Y si soy solo para mí? ¿Qué soy? ¿Es el equilibrio perfecto? Primero, debes estar para ti, porque si no estás para ti, no puedes verdaderamente estar para nadie más. Pero si solo estás para ti, pierdes tu humanidad. El punto es, ayuda, da, apoya, pero desde la solidez, no desde la ruina. Desde la abundancia, no desde la escasez. Desde el amor consciente, no desde la culpa manipulada. Y ahora quiero hablarte de algo que te va a incomodar. Tu trabajo. ¿Cuántas personas están en trabajos que odian, con jefes abusivos, en ambientes tóxicos, pero no se van porque necesitan el dinero? Y mientras están ahí, drenan su energía vital, destruyen su salud, pierden su tiempo. Y ni siquiera ganan bien porque un trabajo que te destruye nunca paga lo suficiente para compensar la destrucción. El concepto hebreo de abodá significa tanto trabajo como servicio sagrado. La misma palabra que describe el trabajo del campesino describe el servicio en el templo, porque todo trabajo, cuando se hace con cabana, con presencia, con dignidad, es sagrado. Pero un trabajo sin dignidad, un trabajo que te humilla, que te explota, que te trata como desechable, ese no es abodá, es shiabud, esclavitud. Y Dios sacó a los hebreos de Egipto no porque los egipcios eran malos, sino porque los hebreos eran esclavos. El pecado de Egipto no fue la crueldad, fue la esclavitud. Fue tratar a los seres humanos como herramientas de producción sin valor intrínseco. Y cada vez que te quedas en un trabajo que te esclaviza, aunque te paguen, estás eligiendo Egipto. Estás rechazando tu éxodo personal. Pronunciar hineni en tu trabajo significa estar presente en tu valor. Significa reconocer qué aportas, qué mereces, qué toleras y qué no. Significa tener la valentía de buscar algo mejor, aunque de miedo. Significa estar dispuesto a caminar por el desierto de la incertidumbre para llegar a la tierra prometida de un trabajo digno. Déjame contarte sobre Fernando, un hombre de 44 años que trabajaba como contador en una empresa familiar donde el dueño lo trataba como basura. Le gritaba frente a otros empleados, le exigía trabajar fines de semana sin pago extra, le negaba aumentos año tras año mientras la empresa crecía. Fernando ganaba $850 mensuales después de 12 años en la misma posición. Y cuando le pregunté por qué no se iba, me dijo, «Rabino, tengo 44 años, 2 hijos en la escuela, una esposa que no trabaja, deudas. No puedo arriesgarme, necesito la estabilidad». Le dije, «Fernando, ¿qué estabilidad? Vives con miedo constante de que te despidan, con ansiedad cada lunes, con resentimiento acumulado que te enferma el estómago. Eso no es estabilidad, es cárcel con sueldo». Le enseñé hineni. Le enseñé que estar presente en su valor significaba actualizar su currículum, buscar otras opciones, estar abierto a posibilidades que no podía ver porque vivía con la cabeza agachada. Fernando tardó 3 meses en tener el valor de empezar a buscar. Envió su currículum a 15 empresas. 13 no respondieron. Una lo rechazó, pero la 15ª lo llamó a entrevista y le ofrecieron $1,100 mensuales, mejor horario,
ambiente respetuoso, posibilidad de crecimiento. Fernando renunció a su trabajo de 12 años y me dijo algo hermoso. Rabino, el día que salí de esa oficina por última vez, sentí que salía de Egipto, literalmente, como si me hubieran quitado cadenas que ni siquiera sabía que llevaba. ¿Dónde están tus cadenas económicas? ¿En qué trabajo? ¿En qué relación? ¿En qué dinámica familiar? ¿En qué creencias sobre ti mismo? ¿Y estás dispuesto a pronunciar Hineni y confrontarlas? Ahora vamos a un nivel más profundo. Quiero hablarte del concepto de Parnasa, sustento. Parnasa en hebreo no es solo dinero, es sustento integral, lo que te sostiene física, emocional y espiritualmente. Puedes tener dinero sin Parnasa, porque el dinero que te llega de actividades que te destruyen no te sostiene, te vacía. Y puedes tener menos dinero, pero verdadera Parnasa, porque ese dinero llega de actividades que nutren tu alma, que honran tu propósito, que te permiten dormir en paz. Los sabios enseñan que Parnasa es uno de los 3 regalos más difíciles que Dios da, junto con hijos y conocimiento. No porque Dios sea tacaño, sino porque Parnasa requiere colaboración humana. Dios abre las puertas, pero tú debes caminar hacia ellas. Dios envía las oportunidades, pero tú debes reconocerlas. Dios multiplica tu esfuerzo, pero tú debes esforzarte. Entonces, cuando pronuncias Hineni para Parnasa, estás diciendo, aquí estoy, listo para colaborar contigo, Dios. Aquí estoy, dispuesto a trabajar, a aprender, a crecer, a recibir. Aquí estoy, abierto a tu abundancia, pero también responsable de mis acciones. No estás pidiendo que Dios haga todo. Estás declarando tu presencia activa en el proceso de crear sustento. Y aquí viene algo crucial. La mayoría de las personas oran por dinero, pero no cambian nada en su vida. Oran por abundancia, pero siguen con los mismos patrones, los mismos hábitos, las mismas decisiones. Y luego se quejan de que Dios no responde. Pero Dios ya respondió. Dios te dio inteligencia, tiempo, energía, oportunidades. Lo que no te dio es el lujo de seguir inconsciente. Hineni te saca de la inconsciencia y te coloca en la co-creación activa de tu abundancia. Déjame presentarte a Raquel, una mujer de 33 años, diseñadora gráfica freelance que vivía en un ciclo de hambruna y festín. Algunos meses ganaba $1,200, otros meses 200. No tenía clientes fijos, no tenía estrategia, solo esperaba que llegaran proyectos. Oraba cada noche pidiendo más trabajo, pero no hacía networking, no actualizaba su portafolio, no establecía precios claros, no enviaba propuestas proactivas, solo esperaba y oraba. Cuando le enseñé Hineni, Raquel entendió que estaba ausente de su propio negocio. Estaba esperando que Dios le mandara clientes como si fuera magia, pero no estaba presente en las acciones prácticas que atraen clientes. Entonces hicimos un plan, Hineni, en acción. Raquel actualizaría su portafolio cada mes. Hineni. Raquel enviaría 5 propuestas semanales a clientes potenciales. Hineni. Raquel establecería precios claros basados en valor, no en miedo. Hineni. Raquel buscaría 2 clientes de retainer mensual que le dieran estabilidad. Hineni. En 3 meses, Raquel consiguió su primer cliente de retainer. $300 mensuales garantizados por diseño de redes sociales. 4 horas de trabajo semanales. En 6 meses, consiguió el segundo. $500 mensuales por diseño de materiales de marketing. $800 mensuales garantizados antes de contar proyectos extras. Por primera vez en su vida freelance, Raquel tenía piso financiero, y ese piso le dio paz mental para ser más creativa, para trabajar mejor, para atraer proyectos aún mejores.
¿Ves la diferencia? Hineni no es magia pasiva, es presencia activa, es oración con pies, es fe con acciones. El Talmud cuenta que Rabí Chanina ben Dosa era tan pobre que su esposa no tenía que cocinar para Shabbat, pero cada viernes encendía el horno para que los vecinos no supieran de su pobreza. Una vecina malvada vino a burlarse, sabiendo que no tenían comida. Abrió el horno, esperando encontrarlo vacío y ver la vergüenza de la familia. Pero milagrosamente, el horno estaba lleno de pan recién horneado. El milagro sucedió. Pero nota esto, la esposa de Rabí Chanina encendió el horno. Hizo su parte. No se sentó a esperar el milagro. Preparó el espacio para el milagro. Hineni, aquí estoy, encendiendo el horno aunque no tenga masa, porque confío en que Dios proveerá, pero yo hago mi parte. ¿Estás encendiendo tu horno? ¿Estás preparando el espacio para el milagro? ¿O estás sentado esperando que la abundancia llegue mientras tú no haces nada diferente? Ahora quiero hablarte de un tema que casi nadie toca: el ahorro. En la tradición judía existe el concepto de ma'aser, el diezmo, la obligación de separar el 10% de tus ingresos. La mayoría interpreta ma'aser como caridad, dar el 10% a los necesitados. Y eso es parte. Pero hay otra interpretación menos conocida. Ma'aser también significa separar el 10% para ti, para tu futuro, para tu seguridad. Porque no puedes ayudar a nadie de manera sostenible si tú mismo vives en fragilidad financiera constante. Pero aquí está el problema. La mayoría de las personas con salarios bajos dicen: no puedo ahorrar el 10%, no me alcanza ni para vivir. Y es cierto en un nivel, pero es mentira en otro, porque no se trata de ahorrar después de gastar todo, se trata de ahorrar primero. El principio de páguese a usted primero no es invento moderno, viene de la sabiduría antigua. Cuando pronuncias Hineni sobre el ahorro, estás diciendo: aquí estoy, reconociendo que el primer 10% de mis ingresos es sagrado, separado, intocable. No importa si ganas $500 o 5,000, el primer 10% es tu pacto con el futuro, tu semilla de abundancia, tu declaración de que mereces seguridad económica. Y sé lo que estás pensando. Rabino, si gano $600 y apenas me alcanza, ¿cómo voy a apartar 60? Te voy a decir cómo. Vas a revisar tus gastos con honestidad brutal. Vas a encontrar $60 en fugas, en comida que desperdicias, en suscripciones que no usas, en gastos impulsivos, en favores financieros que das sin límites, en cigarrillos, en bebidas, en cosas que compras para llenar vacíos emocionales. Vas a encontrar los $60, no porque sea fácil, sino porque es necesario. Déjame contarte sobre Miguel, un hombre de 29 años, mesero, que ganaba $600 mensuales, más propinas que sumaban otros 200 en promedio. $800 total. Miguel vivía al día, literalmente. Cada quincena terminaba en cero. Cuando le propuse ahorrar $80 mensuales, el 10%, me dijo que era imposible. Le pedí que rastreara cada gasto durante un mes. Hineni, presencia total en su dinero. Miguel descubrió que gastaba $90 mensuales en videojuegos y créditos para aplicaciones de juego móvil. Gastaba $60 en comida rápida cuando salía de trabajar cansado. Gastaba $40 en bebidas energéticas. Gastaba $30 prestando dinero a compañeros de trabajo que nunca pagaban. $220 mensuales en cosas que no le daban valor real. No todas eran eliminables, pero sí reducibles. Miguel eliminó los videojuegos completamente.
Redujo la comida rápida a la mitad, llevando sándwiches de casa 3 días a la semana. Cambió bebidas energéticas por café casero. Y dejó de prestar dinero. Liberó $140 mensuales. Ahorró 80. Usó 60 para pagar deudas pequeñas que tenía. En 6 meses tenía $480 ahorrados. No es fortuna, pero para alguien que nunca había tenido $100 juntos, era un milagro. Y lo más importante, Miguel cambió su identidad. Dejó de ser el que nunca tiene dinero para ser el que ahorra. Dejó de ser víctima para ser administrador. Pronunció Hineni con su dinero y su dinero respondió. El concepto hebreo de bitachón, confianza en Dios, se malinterpreta constantemente. Bitachón no es sentarse a esperar que Dios resuelva todo. Bitachón es hacer tu máximo esfuerzo con la confianza de que Dios multiplicará ese esfuerzo. Es trabajar como si todo dependiera de ti y confiar como si todo dependiera de Dios. Esa es la paradoja sagrada. Y esa paradoja se vive en el ahorro. Ahorras como si tu seguridad dependiera de ti, pero confías en que Dios protegerá y multiplicará esa semilla. Ahora quiero tocar algo muy delicado, las deudas. Hay deudas que son herramientas y hay deudas que son cadenas. Una deuda para educación que aumenta tu valor en el mercado es herramienta. Una deuda para comprar un activo que genera ingresos es herramienta. Pero una deuda de tarjeta de crédito acumulada por gastos impulsivos, por llenar vacíos emocionales, por mantener apariencias, esa es cadena pura. El concepto hebreo de mashkon es importante aquí. Mashkon es la prenda, la garantía que das cuando pides prestado. Y la Torá tiene leyes estrictas sobre mashkon. No puedes tomar la prenda de alguien si es esencial para su dignidad o supervivencia. No puedes tomar el abrigo de una viuda. No puedes tomar las herramientas de trabajo de un artesano. ¿Por qué? Porque la dignidad humana está por encima del cobro de deudas. Entonces, cuando tú tienes deudas que están destruyendo tu dignidad, que te quitan el sueño, que te llenan de vergüenza, que te tienen en un estado de ansiedad constante, esas deudas están violando el principio de mashkon y necesitas tratarlas con prioridad absoluta, no porque seas malo por tenerlas, sino porque mereces recuperar tu dignidad. Pronunciar Hineni sobre tus deudas significa mirarlas de frente. Significa escribir la lista completa. ¿Cuánto debes? ¿A quién? ¿A qué tasa de interés? Significa dejar de huir de los estados de cuenta, de las llamadas de cobranza, de la realidad. Presencia total. Y desde esa presencia, crear un plan, aunque sea pequeño, aunque sea lento, aunque tome años. Un plan donde cada mes destinas algo, aunque sean $20, a reducir la deuda más tóxica primero. Déjame contarte sobre Daniela, una mujer de 37 años, profesora, que tenía $5,000 en deudas de tarjeta de crédito acumuladas durante 4 años de emergencias familiares, gastos médicos y algunos impulsos de desesperación. La deuda la consumía mentalmente. Cada mes pagaba solo el mínimo, $120, de los cuales 90 se iban en intereses. La deuda nunca bajaba. Daniela vivía con vergüenza constante, escondiéndole la realidad a su esposo, mintiendo sobre sus finanzas. Cuando pronunció Hineni conmigo, Daniela confesó todo. Primero a sí misma, luego a su esposo. El esposo se enojó, pero también se unió. Juntos crearon un plan de ataque a la deuda. Daniela cortó la tarjeta físicamente, con tijeras, en un ritual de liberación. Llamó al banco y negoció reducir la tasa de interés a cambio de cerrar la tarjeta. Logró bajarla del 24 al 18%.
No es maravilla, pero es algo. Luego, con su esposo, decidieron aportar $300 mensuales a la deuda en lugar de 120. Tuvieron que recortar gastos, menos salidas, menos compras innecesarias, cero ropa nueva por un año. En 18 meses, Daniela liquidó los $5,000. El día que hizo el último pago, lloró. Me llamó para decirme, Rabino, me siento liviana, como si me hubieran quitado un peso físico de los hombros. Por primera vez en años puedo dormir en paz. Ese es el milagro de Hineni. No es que aparezca dinero mágico, es que la presencia consciente te da poder para cambiar lo que parecía imposible. El Talmud dice, Kol sheyesh, lo manach rotzech matayim. Quien tiene 100 quiere 200. Es la naturaleza humana, nunca estamos satisfechos. Pero también enseña, Eisehu ashir, hasameach pechelko. ¿Quién es rico? El que se alegra con su porción. Estas dos enseñanzas parecen contradictorias, pero no lo son. La primera describe la ambición natural, que es neutra. Puede ser buena o destructiva. La segunda describe la paz interior, que es esencial. La clave es, ambiciona más desde la gratitud por lo que tienes, no desde el desprecio. Quiere crecer desde la plenitud, no desde la carencia. Trabaja por abundancia mayor desde la alegría, no desde la desesperación. Hineni te coloca en ese punto de equilibrio. Aquí estoy, agradecido por lo que tengo, pero abierto a más. Aquí estoy, en paz con mi punto de partida, pero en movimiento hacia mi destino. Aquí estoy, sin despreciar mi hoy, pero construyendo mi mañana. Y ahora quiero hablarte del concepto de tikkun, reparación. Tikkun es la idea de que el mundo está roto y nuestra misión es repararlo. Pero también tikkun olam, reparación del mundo, comienza con tikkun atzmi, reparación de uno mismo. No puedes reparar el mundo si estás roto. No puedes ayudar a sanar la economía global si tu economía personal es caos. No puedes contribuir a la justicia social si vives en injusticia personal. Pronunciar Hineni es el comienzo de tu tikkun personal, es decir, aquí estoy, reconociendo lo que está roto en mi relación con el dinero, dispuesto a repararlo. Aquí estoy, identificando las grietas por donde se fuga mi abundancia, listo para sellarlas. Aquí estoy, viendo los patrones heredados de escasez, preparado para romperlos. Porque la escasez no es solo tuya, es generacional. Tus abuelos vivieron escasez, tus padres vivieron escasez, y te heredaron creencias de escasez. Te enseñaron a temer al dinero, a desconfiar de la abundancia, a creer que el dinero corrompe, que los ricos son malos, que es más espiritual ser pobre, y todas esas mentiras se grabaron en tu subconsciente y ahora boicotean cada intento de prosperidad. Tikkun es romper esas cadenas generacionales, es decir, hasta aquí, hasta mí. Yo soy el punto de quiebre donde la escasez termina y la abundancia comienza. No solo para mí, para mis hijos, para mi familia, para las generaciones que vienen. Yo soy el ancestro que cambia el patrón. Déjame contarte sobre Abraham, no el patriarca bíblico, sino Abraham de 56 años, carpintero, que creció en extrema pobreza. Su padre fue alcohólico, que murió sin dejar nada más que deudas. Su madre trabajó limpiando casas hasta morir agotada a los 62. Abraham creció viendo el dinero como enemigo, como fuente de dolor, como algo que nunca alcanzaba. Y aunque él trabajaba bien, aunque tenía habilidad, nunca cobraba lo justo. No quiero ser como los ricos que explotan, me decía. Prefiero ser pobre pero honesto. Le dije, Abraham, pobreza no es virtud, pobreza es falta. Ser honesto y próspero no son opuestos, son complementarios. Tu padre no era malo por ser pobre, era enfermo.
Tu madre no era santa por ser pobre, era víctima. Y tú no honras su memoria siendo pobre, los honras rompiendo el ciclo y dándole a tus hijos lo que a ti te faltó. Abraham lloró como niño, porque nunca nadie le había dado permiso para prosperar. Nunca nadie le había dicho que está bien querer más, que está bien cobrar lo justo, que está bien salir de la escasez. Pronunció Hineni y comenzó su ticún. Subió sus precios, buscó clientes mejores, dejó de trabajar para gente que lo menospreciaba. En un año duplicó sus ingresos y con esos ingresos pudo pagar la universidad de su hija, esa hija que ahora estudia ingeniería, que tendrá oportunidades que él nunca tuvo, que romperá el ciclo completo. Eso es ticún, eso es reparación, no solo de tu economía, de tu linaje entero. Ahora, vamos a profundizar en algo místico, pero práctico, la energía del dinero. En la Cábala, todo es energía. El dinero es energía y la energía fluye hacia donde hay presencia, claridad y recipiente preparado. Cuando pronuncias Hineni, no solo estás diciendo palabras, estás cambiando tu frecuencia energética. Estás pasando de la frecuencia de víctima, baja, densa, cerrada, a la frecuencia de co-creador, alta, liviana, abierta. El dinero, como energía, no puede fluir hacia un recipiente lleno de miedo, de culpa, de vergüenza, de resentimiento. Necesita espacio limpio. Hineni limpia el espacio. Hineni dice, aquí estoy, soltando el miedo que me paraliza. Aquí estoy, liberando la culpa que me sabotea. Aquí estoy, dejando ir la vergüenza que me esconde. Aquí estoy, perdonando el resentimiento que me cierra. Y cuando ese espacio está limpio, el dinero fluye con menos resistencia. No porque seas más merecedor, sino porque eres más permeable. No porque Dios te ame más, sino porque te has alineado con las leyes espirituales que gobiernan la abundancia. Los sabios dicen, Lefum Tza'ara Agra. Según el esfuerzo es la recompensa. Pero también dicen, Ein Somchim Aljanes. No dependes de milagros. ¿Cómo se reconcilian? Simple. Esfuérzate al máximo, pero no te aferres al resultado. Trabaja con excelencia, pero confía en que el universo multiplica tu trabajo. Siembra con disciplina, pero reconoce que Dios da el crecimiento. Hineni es esa postura. No es pasividad esperando milagros, pero tampoco es control neurótico aferrándote a resultados. Es presencia activa con confianza suelta. Es hacer tu parte al 100% y soltar el resto. Déjame hablarte ahora de un concepto que puede cambiar tu vida. Hachnasat Orchim, hospitalidad. En el judaísmo, la hospitalidad es uno de los valores más altos. Abraham, el patriarca, es modelo de hospitalidad. Sentado en la entrada de su tienda, esperando viajeros para servirles. Pero hay algo que pocos entienden. La hospitalidad auténtica no es solo dar, es recibir. Cuando recibes a alguien en tu casa, le estás dando la oportunidad de ser bendecido. Cuando recibes un regalo, estás permitiendo que el dador experimente la alegría de dar. Entonces, en términos económicos, aprender a recibir es tan importante como aprender a dar. Y muchas personas tienen bloqueado el recibir. Rechazan ayuda porque tienen orgullo. Rechazan regalos porque sienten culpa. Rechazan oportunidades porque sienten que no las merecen. Y ese bloqueo cierra el flujo de abundancia. Hineni también es decir, aquí estoy, dispuesto a recibir. Aquí estoy, abriendo mis manos para aceptar bendiciones. Aquí estoy, permitiendo que el universo me dé, no solo que yo dé al universo. Déjame contarte sobre Isabel, una mujer de 45 años, maestra, que siempre fue la dadora en todos sus círculos. Daba tiempo, dinero, energía, apoyo, pero nunca recibía.
Cuando alguien le ofrecía ayuda, decía, no, gracias, yo puedo sola. Cuando alguien le hacía un regalo, se sentía incómoda, en deuda. Cuando una oportunidad de recibir aparecía, la bloqueaba con justificaciones. Un día, una amiga le ofreció pagarle un curso de actualización docente que costaba $300 porque sabía que Isabel no tenía el dinero. Isabel automáticamente dijo, no, no puedo aceptar, es mucho dinero. La amiga insistió, Isabel, toda la vida has dado a todo el mundo, déjame darte a mí. E Isabel, con lágrimas, aceptó. Y ese acto de recibir abrió algo en ella. Pronunció Hineni no solo para dar, sino para recibir. Y cuando se abrió a recibir, comenzaron a llegarle cosas. Un aumento en la escuela que no esperaba. Un proyecto extra de tutorías que le ofrecieron sin buscar. Un reembolso de impuestos que había olvidado. No fue magia. Fue que al abrirse a recibir, cambió su energía. Y esa energía atrajo más flujo. Porque el universo no quiere que seas solo canal de salida, quiere que seas canal de circulación. Recibes, das, recibes, das. El flujo debe ser en ambas direcciones. El concepto de Shmirat Halashon, cuidado de la lengua, también aplica a tu economía. Shmirat Halashon enseña que las palabras tienen poder creador. Lo que dices sobre ti mismo, sobre tu economía, sobre tu futuro, crea realidad. Si todo el día dices, nunca me alcanza, siempre estoy pobre, jamás voy a salir de esto, estás decretando escasez sobre ti mismo. Si hablas de tu trabajo con desprecio, de tus ingresos con vergüenza, de tu futuro con desesperanza, estás cerrando las puertas de la abundancia. Hineni requiere cambiar tu lenguaje. En lugar de nunca me alcanza, di, estoy aprendiendo a administrar mejor. En lugar de siempre estoy pobre, di, estoy en proceso de construir abundancia. En lugar de jamás voy a salir de esto, di, cada día doy un paso hacia mi libertad financiera. No es pensamiento mágico, es reprogramación mental. Es crear nuevas rutas neuronales que te permitan ver oportunidades donde antes solo veías limitaciones. Déjame hablarte de los nombres en hebreo y su poder. Cada nombre hebreo tiene significado y ese significado influye en la persona. Abraham significa padre de multitudes y efectivamente se convirtió en ancestro de naciones. Sara significa princesa e incluso en esclavitud mantuvo su dignidad real. Moisés significa extraído del agua y extrajo a su pueblo de la esclavitud de Egipto. Cuando pronuncias Hineni, estás adoptando una nueva identidad. Ya no eres el pobre, el endeudado, el fracasado. Eres el presente, el consciente, el disponible para abundancia. Tu nueva identidad es Hineni, el que está aquí, despierto, responsable, co-creando con Dios. Y desde esa identidad tomas decisiones diferentes. Desde esa identidad ves oportunidades diferentes. Desde esa identidad atraes resultados diferentes. El concepto de Berajá, bendición, es central. Berajá viene de la raíz brek, que significa rodilla, pozo. Bendecir es arrodillarse ante lo sagrado. Es cavar pozos profundos donde el agua pueda acumularse. Cada vez que bendices tu comida, estás reconociendo lo sagrado en lo cotidiano. Cada vez que agradeces tus ingresos, por pequeños que sean, estás bendiciendo tu economía. Y lo que bendices, crece. Lo que agradeces, se multiplica. No porque Dios sea vanidoso y quiera alabanzas, sino porque la gratitud cambia tu percepción y tu percepción cambia tu realidad. Entonces, cuando pronuncias Hineni, añade Berajá. Aquí estoy, agradecido por lo que tengo. Aquí estoy, bendiciendo cada peso que llega a mis manos. Aquí estoy,
reconociendo lo sagrado en mi trabajo, en mi esfuerzo, en mis recursos. Déjame contarte sobre Carlos, un hombre de 32 años, electricista, que vivía quejándose. Se quejaba de sus clientes, de los precios, de la economía, del gobierno, de todo. Y su negocio reflejaba su queja. Clientes difíciles, pagos retrasados, proyectos problemáticos. Cuando aprendió Hineni Mas Berajá, comenzó a agradecer cada trabajo, aunque fuera pequeño. Comenzó a bendecir cada pago, aunque llegara tarde. Comenzó a ver lo sagrado en su oficio. Estaba llevando luz a los hogares, literalmente. Y algo cambió. Su actitud cambió. Y su actitud cambió la energía de su trabajo. Los clientes comenzaron a recomendarlo más. Los pagos comenzaron a llegar más rápido. Los proyectos comenzaron a fluir mejor. No porque los clientes cambiaron, sino porque él cambió. Y su cambio interno generó cambio externo. Ahora quiero llevarte a un nivel aún más profundo. El concepto de Neshama Yeterá, alma adicional. Los sabios enseñan que en Shabbat recibes un alma adicional, una dimensión extra de conciencia que te permite ver lo que en la semana no ves, sentir lo que en la rutina no sientes, conectar con lo que en el trabajo no conectas. Pronunciar Hineni con verdad es como recibir Neshama Yetera para tu economía. Es un upgrade de conciencia. Es ver tus finanzas con ojos nuevos, con percepción expandida, con claridad que antes no tenías. Y desde esa conciencia expandida, las soluciones aparecen. No porque sean nuevas, sino porque ahora puedes verlas. ¿Cuántas veces la solución a tu problema económico estuvo frente a ti, pero no la viste porque estabas en modo supervivencia, en modo caos, en modo desesperación? Hineni te saca de ese modo y te coloca en modo conciencia expandida, y desde ahí todo cambia. El Talmud pregunta, ¿por qué los pobres dan más proporcionalmente que los ricos? Y responde, porque los pobres saben lo que es necesitar. Entonces, cuando tienen, comparten. Hay sabiduría económica profunda ahí. Las personas que han vivido escasez y la superan con conciencia tienden a ser más generosas, más agradecidas, más sabias con el dinero que quienes heredaron abundancia sin esfuerzo. Tu lucha actual con el dinero no es castigo, es entrenamiento. Te está enseñando valor, disciplina, resiliencia, compasión. Y cuando salgas de la escasez con Hineni, con presencia consciente, con transformación real, serás alguien que puede ayudar a otros a salir también. Serás alguien que entiende tanto el dolor de la falta como la responsabilidad de la abundancia. Déjame hablarte del concepto de Avodat HaKodesh, trabajo sagrado. No existe trabajo profano si lo haces con cabana. Limpiar casas es sagrado si lo haces con dignidad. Vender en la calle es sagrado si lo haces con integridad. Servir mesas es sagrado si lo haces con presencia. Todo trabajo que se hace con conciencia, con respeto, con intención de servir y crear valor, es Avodat HaKodesh. Pero cuando trabajas desde el resentimiento, desde el odio, desde la sensación de que es indigno, entonces incluso el trabajo más elevado se vuelve profano. No es el trabajo lo que determina su sacralidad, es tu actitud hacia él. Hineni transforma tu trabajo en Avodat HaKodesh. Aquí estoy, presente en lo que hago, aunque sea humilde. Aquí estoy, honrando mi esfuerzo, aunque otros no lo valoren. Aquí estoy, creando valor, aunque no me reconozcan. Y esa actitud cambia tu experiencia del trabajo, y tu experiencia cambia los resultados que generas. Déjame contarte sobre Rosa, una mujer de 60 años que trabajaba como empleada doméstica ganando $400 mensuales. Rosa se sentía avergonzada de su trabajo. Cuando le preguntaban a qué se dedicaba, decía,
Nada importante, limpio casas. Y esa vergüenza la hacía invisible. Los patrones la trataban como mueble, no como persona. Cuando aprendió Hineni, Rosa cambió. Comenzó a ver su trabajo como sagrado. Estaba creando espacios de paz, de orden, de belleza en los hogares. Estaba permitiendo que las familias vivieran en limpieza y armonía. No era solo limpieza, era servicio de alto valor. Y desde esa nueva percepción, Rosa cambió su postura. Comenzó a presentarse con dignidad, a establecer límites claros, a pedir aumentos cuando correspondía. Una de sus patronas, al ver el cambio en Rosa, le ofreció recomendarla con amigas que buscaban ayuda de confianza. En 6 meses, Rosa tenía 5 casas fijas, trabajaba menos horas que antes y ganaba $700 mensuales. El aumento no vino de cambiar de trabajo, vino de cambiar su identidad dentro del trabajo. El concepto de Derech Eretz, camino de la tierra, modales, dignidad, es crucial. Derech Eretz Kadma la Torah. Dicen los sabios, la dignidad precede a la Torah. Antes de ser espiritual, debes ser digno. Antes de orar, debes actuar con integridad. Antes de pedir milagros, debes hacer tu parte. Hineni sin Derech Eretz no funciona. No puedes decir, aquí estoy, para recibir abundancia y luego actuar sin integridad. No puedes pronunciar Hineni y luego mentir en tu negocio, robar en tus impuestos, explotar a tus empleados o estafar a tus clientes. Porque entonces, Hineni es solo palabra vacía, y el universo no responde a palabras vacías. Entonces, pronunciar Hineni requiere compromiso de Derech Eretz. Aquí estoy, comprometido con la integridad absoluta en mi economía. Aquí estoy, dispuesto a ganar menos, pero con dignidad que ganar más con trampa. Aquí estoy, eligiendo el camino recto, aunque sea más difícil. Déjame contarte sobre Luis, un vendedor de autos usados que ganaba bien, pero mediante mentiras. Decía que los autos no tenían problemas cuando sí los tenían. Ocultaba información. Manipulaba a los clientes. Ganaba $1,500 mensuales, pero vivía con ansiedad constante, miedo a ser descubierto, culpa que lo carcomía. Cuando pronunció Hineni conmigo, Luis se confrontó con su falta de Derech Eretz. Decidió cambiar radicalmente. Comenzó a ser transparente con los clientes. Si un auto tenía problemas, lo decía. Si un precio era alto, lo admitía. Si un cliente podría conseguir mejor opción en otro lado, se lo recomendaba. Al principio, sus ventas cayeron. Ganó solo $900 el primer mes. Tuvo miedo, pero se sostuvo en su Hineni, en su Derech Eretz. Y algo hermoso comenzó a pasar. Los clientes empezaron a recomendar a Luis como el vendedor honesto. Comenzaron a regresar. Comenzaron a traer familia, amigos. En 6 meses, Luis vendía menos autos que antes, pero ganaba más, porque vendía autos mejores a clientes que confiaban en él y pagaban precios justos, sin regatear porque sabían que Luis no mentía. Y lo más importante, Luis recuperó su paz mental. Dormía tranquilo. Se miraba al espejo, sin vergüenza. Ese es el verdadero milagro de Hineni con Derech Eretz. El concepto de Tzimtzum de la Kabbalah enseña que Dios se contrajo, se limitó, para crear espacio donde el universo pudiera existir. Si Dios es infinito y llena todo, no hay lugar para nada más. Entonces, Dios hizo Tzimtzum, se retiró parcialmente, creando vacío donde la creación pudiera manifestarse. Tú también necesitas Tzimtzum en tu economía. Necesitas crear vacío, espacio, margen. Si tu vida está llena al tope, llena de compromisos, llena de gastos, llena de obligaciones, sin espacio para nada más, entonces no hay donde la abundancia nueva pueda llegar. Necesitas contraerte estratégicamente, hacer espacio,
Eso significa eliminar gastos innecesarios para crear espacio de ahorro. Significa reducir compromisos tóxicos para crear espacio de tiempo. Significa soltar relaciones financieras destructivas para crear espacio de paz. Tzimtzum no es pobreza, es estrategia divina de creación. Cuando pronuncias Hineni, pregúntate, ¿dónde necesito hacer Tzimtzum? ¿Qué necesito soltar para crear espacio para lo nuevo? ¿Qué debo contraer para permitir que lo mejor se expanda? Déjame contarte sobre Patricia, una emprendedora de 41 años que tenía 3 negocios pequeños al mismo tiempo. Vendía ropa por catálogo, hacía tortas por encargo y daba clases de inglés. Trabajaba 14 horas diarias, 7 días a la semana, y ganaba $1,100 mensuales en total. Pero estaba colapsada. Ningún negocio crecía porque no tenía tiempo de enfocarse en ninguno. Vivía apagando incendios, sin estrategia, sin paz. Cuando aprendió Tzimtzum, Patricia hizo algo radical. Cerró 2 negocios. Solo mantuvo las clases de inglés, porque era lo que más le gustaba y donde tenía mejor margen. Al principio, ganó solo $600 mensuales. Tuvo miedo, pero usó el tiempo libre para mejorar su método de enseñanza, para conseguir más alumnos, para subir sus precios. En 4 meses, Patricia tenía 12 alumnos regulares pagando cada uno $60 mensuales. $720 solo de clases, trabajando 6 horas diarias en lugar de 14. Y con el tiempo extra, consiguió un trabajo de medio tiempo en una escuela de idiomas que le pagaba otros $500 mensuales. $1,220 totales, trabajando menos, con paz mental, con enfoque. Ese es el milagro del Tzimtzum. Menos, pero mejor. El Talmud enseña, Yesh kone olamo besha'a achat. Algunos adquieren su mundo en 1 hora. No todos los milagros toman años. A veces, una decisión, un cambio, una palabra pronunciada con verdad puede transformar todo en un momento. Hineni puede ser esa palabra para ti. Puede ser el punto de quiebre donde todo cambia. Pero requiere que la pronuncies no solo con tu boca, sino con tu vida entera. Requiere que estés verdaderamente presente, verdaderamente disponible, verdaderamente listo para la transformación. Y ahora, voy a pedirte algo. Es momento de hacer un compromiso. Es momento de sellar este conocimiento con una declaración que escribirás con tu propia mano. Porque escribir no es solo anotar, es grabar en tu conciencia, es hacer pacto contigo mismo. Vas a escribir esto en los comentarios, o si estás en privado, en un papel que guardarás. Hineni, aquí estoy, presente en mi economía, consciente de mi valor, disponible para abundancia, comprometido con mi dignidad financiera. Ya no vivo en negación, ya no huyo de mis números, ya no permito que la culpa, el miedo o la inconsciencia gobiernen mi relación con el dinero. Soy administrador sabio de los recursos que Dios me da. Soy co-creador de mi prosperidad. Rompo hoy las cadenas de escasez generacional. Establezco límites sagrados. Valoro mi trabajo. Ahorro para mi futuro. Pago mis deudas con dignidad. Recibo con gratitud. Doy con alegría y confío en que el universo responde a mi presencia consciente con abundancia manifiesta. Hineni. Aquí estoy, y estoy listo. Escribe esa declaración, escríbela completa. No la acortes, no la modifiques. Escríbela exactamente como la di, porque al escribirla estás haciendo pacto. Y ese pacto activará fuerzas espirituales que comenzarán a mover tu realidad. Y después de escribirla, comprométete a una acción concreta en las próximas 24 horas. Una acción que demuestre que Hineni no fue solo palabra bonita, sino decisión real. Puede ser
revisar tu estado de cuenta bancario completo que has evitado ver, escribir la lista completa de tus deudas con números exactos, llamar a esa persona a quien le prestaste dinero y pedirle plan de pago, decirle no a alguien que te va a pedir dinero que no debes dar, subir el precio de tu servicio o producto aunque te dé miedo, abrir una cuenta de ahorros y depositar aunque sean $10, aplicar a ese trabajo mejor que has estado posponiendo, cancelar esa suscripción que no usas y llevas meses pagando, establecer un límite financiero claro con un familiar, tomar un día completo de descanso sin trabajar ni pensar en dinero. Elige una, solo una, y hazla en 24 horas, porque Hineni sin acción es fantasía. Hineni con acción es milagro en construcción. Los sabios cuentan que cuando los israelitas estuvieron frente al Mar Rojo con el ejército egipcio detrás, Moisés oró pidiendo un milagro y Dios le respondió, ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. No era momento de orar más, era momento de moverse. Y cuando el primer israelita, Nachshon, entró al mar hasta que el agua le llegó a la nariz, entonces el mar se abrió. Tu mar se abrirá cuando entres, no antes. Hineni es entrar al mar. Es dar el primer paso aunque no veas el camino completo. Es actuar aunque tengas miedo. Es moverte aunque no tengas todas las respuestas. Y quiero decirte algo más. Vas a dudar. En algún momento, después de pronunciar Hineni, después de escribir la declaración, después de tomar las primeras acciones, vas a dudar. Vas a tener miedo. Vas a querer regresar a lo conocido, aunque lo conocido sea miserable, porque lo conocido es cómodo en su miseria. En ese momento, regresa a la palabra, Hineni. Aquí estoy. No, aquí estaré cuando sea más fácil. No, aquí estoy solo cuando me siento seguro. Aquí estoy ahora, en medio de la duda, en medio del miedo, en medio de la incertidumbre. Aquí estoy sosteniendo mi compromiso, aunque tiemble. Aquí estoy eligiendo la presencia sobre la huida. Porque el milagro no es que desaparezca el miedo. El milagro es que actúas a pesar del miedo. El milagro no es que todo se vuelva fácil. El milagro es que te vuelves más fuerte que las dificultades. El Talmud enseña, Lefum Tzahara Agra. Según el dolor, es la recompensa. Cuanto más difícil el proceso, más grande la transformación. Cuanto más profunda la oscuridad que atraviesas, más brillante la luz que encontrarás. Tu lucha actual con el dinero no es accidente. Es el horno donde tu carácter se forja. Es el desierto donde tu fe se prueba. Es el gimnasio donde tu resiliencia se construye. Y cuando salgas de este proceso con Hineni, con presencia consciente, con transformación real, serás diferente. No solo tendrás más dinero, serás más sabio, más fuerte, más compasivo, más íntegro. Y esa versión de ti que emergerá será capaz de cosas que hoy no puedes ni imaginar. Será capaz de generar abundancia sostenible. Será capaz de administrar con sabiduría. Será capaz de dar sin vaciarse. Será capaz de recibir sin culpa. Será capaz de enseñar a otros el camino. Los sabios dicen, Ma'aser bishvil, sheti tasher, diezma para que te enriquezcas. No es manipulación de Dios, es ley espiritual. Cuando das con alegría, cuando compartes con generosidad, cuando ayudas desde la abundancia y no desde la escasez, activas un flujo de retorno. No porque Dios te deba algo, sino porque te has alineado con las leyes de la circulación de la energía. Pero esto solo funciona si das desde la conciencia, no desde la obligación. Si das con resentimiento, no activas nada más que más resentimiento. Si das para manipular a Dios, no eres generoso, eres comerciante espiritual.
Pero si das desde Hineni, desde presencia consciente, desde gratitud auténtica, entonces activas bendición. Entonces, cuando tu economía comience a mejorar, cuando los primeros frutos de Hineni aparezcan, da algo, no todo, no hasta vaciarte, pero da algo con alegría. Ayuda a alguien que está donde tú estabas. Comparte con alguien que necesita. Contribuye a una causa que te importa, no por obligación religiosa, sino por celebración de tu transformación. Y cuando des, di, Hineni, aquí estoy, agradecido por lo que he recibido, feliz de compartir, confiado en que hay más de donde vino esto. Esa declaración sella el ciclo. Recibiste, agradeciste, compartiste, creaste espacio para recibir más. Déjame compartir una última historia. La historia de Esther, una mujer de 47 años que llegó a mí completamente quebrada. Acababa de perder su trabajo, tenía $3,000 en deudas, 2 hijos adolescentes, un esposo enfermo que no podía trabajar y 0 ahorros. Esther estaba al borde del colapso mental. Rabino, me dijo, no veo salida. He orado, he llorado, he trabajado como burra toda mi vida y siempre termino en el mismo lugar, sin nada. ¿Qué sentido tiene seguir intentando? Le enseñé Hineni. Le enseñé que había vivido toda su vida trabajando sin presencia, dando sin límites, sacrificándose sin dignidad, que había estado ausente de su propia economía por décadas, que había permitido que la trataran como herramienta de producción en cada trabajo, que había prestado dinero a familiares sin recuperarlo, que había gastado sin conciencia en cosas que no la nutrían. Esther pronunció Hineni llorando. Aquí estoy, por primera vez. Aquí estoy, viendo mi verdad sin mentiras. Y comenzó su transformación. Consiguió trabajo en 2 semanas. No un trabajo maravilloso, como cajera en supermercado, ganando $700 mensuales. Pero en lugar de quejarse, lo honró. Era su parnasa, su sustento. Trabajó con dignidad. Estableció límites familiares brutales. Le dijo a su hermana que no le prestaría más dinero hasta que pagara lo anterior. Le dijo a su madre que solo podría ayudar con $50 mensuales, no más. Le dijo a sus hijos adolescentes que tenían que conseguir trabajos de medio tiempo si querían gastos extras. Creó un plan de deudas. Llamó a sus acreedores y negoció planes de pago. Consiguió reducir intereses en 2 de sus tarjetas. Comenzó a pagar $100 mensuales fijos a deudas. No era mucho, pero era constante. Ahorró, aunque ganaba poco. Ahorró $20 mensuales en una cuenta intocable. $20 que en 2 años serían casi 500. No es fortuna, pero es semilla. Y algo milagroso comenzó a suceder. Su esposo, que había estado enfermo y deprimido, al ver la transformación de Esther, se motivó. Comenzó terapia física. Mejoró. En 6 meses consiguió trabajo de medio tiempo desde casa, ganando $300 mensuales. Sus hijos adolescentes consiguieron trabajitos de fin de semana. Entre todos, sumaban $1,200 mensuales que antes no existían. En un año, Esther había pagado $1,500 de sus $3,000 en deudas. Tenía $240 ahorrados. Su familia estaba unida en propósito común y me dijo algo que me hizo llorar. Rabino, todavía no soy rica. Todavía tengo de continuar deudas. Todavía vivo con presupuesto ajustado. Pero por primera vez en mi vida tengo paz. Por primera vez sé dónde estoy parada. Por primera vez tengo esperanza real basada en acciones reales. Hineni me salvó la vida. Eso es lo que Hineni puede hacer por ti. No te prometo que mañana serás millonario. No te prometo que desaparecerán todos tus problemas. Te prometo que si pronuncias Hineni con verdad,
si te haces presente en tu economía, si tomas responsabilidad de tus números, de tus decisiones, de tus patrones, si estableces límites, si honras tu valor, si trabajas con dignidad, si ahorras aunque sea poco, si pagas tus deudas con disciplina, si te abres a recibir, si das con alegría, si confías en el proceso, verás cambios reales, tangibles, medibles, no en un día mágicamente. El título dice, verás milagros en un día. Y es verdad, pero no como piensas. El milagro en un día es el cambio de conciencia que ocurre cuando pronuncias Hineni por primera vez con verdad. Ese día, ese momento exacto, algo se quiebra en tu interior. Una mentira cae, una verdad emerge, un compromiso se sella. Y aunque los resultados externos tomen días, semanas, meses en manifestarse, el milagro interno es instantáneo. Los sabios hablan del concepto de et ratzon, tiempo de favor divino. Hay momentos en el tiempo donde el cielo está más abierto, donde las oraciones llegan más rápido, donde las transformaciones son más posibles. Yom Kippur es et ratzon. Rosh Hashanah es et ratzon. Pero también hay et ratzon personal, momentos en tu vida donde todo se alinea, donde Dios está esperándote con la puerta abierta. Este puede ser tu et ratzon. Este video que llegó a ti hoy, este mensaje que está resonando en tu alma, este momento donde algo en ti dice, sí, esto es para mí, puede ser tu et ratzon. No lo desperdicies, no lo dejes pasar, no digas, lo haré mañana, cuando esté más listo. El mañana nunca llega. Hineni es ahora. Aquí estoy ahora, no después. Los sabios también hablan de teshuva, retorno. Teshuva no es solo arrepentimiento, es retorno a tu esencia, a tu verdad, a tu dignidad original. Y enseñan que teshuva comienza con hakarat hachet, reconocimiento del error. No puedes regresar a donde debes estar si no reconoces que te has desviado. Entonces, parte de Hineni es teshuva económica. Es reconocer, me desvié, viví inconsciente, tomé decisiones destructivas, permití que me trataran sin dignidad, gasté sin control, presté sin límites, trabajé sin presencia, me ausenté de mi propia vida económica. Lo reconozco, no me juzgo, pero lo reconozco. Y desde ese reconocimiento, regreso a la presencia, regreso a la dignidad, regreso a la responsabilidad, regreso a mi verdad. Y cuando haces teshuva económica auténtica, los sabios enseñan que Dios mismo se regocija, no porque seas perfecto, sino porque tuviste el valor de regresar, porque elegiste la transformación sobre la comodidad, porque decidiste levantarte en lugar de quedarte caído. El Talmud cuenta que cuando un tzadik justo completa teshuva, su teshuva es aceptada inmediatamente. Pero cuando un Baal teshuva, alguien que regresa después de haberse desviado, completa teshuva, su teshuva no solo es aceptada, sino celebrada, porque el esfuerzo de regresar desde la oscuridad tiene más mérito que nunca haberse desviado. Entonces, si estás en la oscuridad económica ahora, si has vivido años en escasez, en deuda, en caos financiero, no es descalificación, es oportunidad de teshuva profunda, es oportunidad de regreso transformador, es oportunidad de celebración celestial, cuando des el primer paso de regreso con Hineni. Los sabios dicen, Ein davar omed bifnei haratzon. Nada se interpone ante la voluntad verdadera. Si verdaderamente quieres cambiar, si verdaderamente decides transformar tu economía, si verdaderamente pronuncias Hineni con todo tu ser, nada puede detenerte. Ni la edad, ni la falta de educación formal, ni los errores pasados, ni las deudas actuales, ni los miedos presentes. Nada.
Porque cuando tu voluntad se alinea con la voluntad divina, cuando tu deseo de abundancia se une al deseo de Dios de que prosperes, cuando tu esfuerzo humano se combina con el apoyo celestial, se crea una fuerza imparable. Y esa fuerza comienza con una palabra: Hineni. Aquí estoy. No, aquí estaré. No, aquí estuve. Aquí estoy. Presente. Ahora. Listo. Disponible. Consciente. Responsable. Digno. Capaz. Hineni. Esa es la palabra que cambiará tu economía, no porque tenga poder mágico, sino porque tiene poder de presencia. Y la presencia consciente es la base de toda transformación real. Ahora, hazlo. Pronuncia Hineni en voz alta. Siéntela en tu cuerpo. Deja que resuene en tu pecho. Y luego escribe la declaración que te di. Y luego toma una acción concreta en 24 horas. Y observa. Observa con asombro cómo empiezan a cambiar las cosas. Pequeños cambios al principio. Una claridad nueva. Una oportunidad inesperada. Una puerta que se abre. Un pago que llega. Una idea que surge. Un límite que por fin pones. Una conversación difícil que por fin tienes. Un gasto que por fin eliminas. Una deuda que por fin enfrentas. Y luego, cambios más grandes. Y luego, transformaciones profundas. Y luego, cuando mires atrás en 6 meses, en 1 año, en 2 años, no reconocerás tu economía. No reconocerás tu relación con el dinero. No reconocerás tu nivel de conciencia financiera. Y recordarás este momento, este video, esta palabra, Hineni. Y sabrás que todo comenzó aquí. Que Dios bendiga tu transformación. Que Dios multiplique tu esfuerzo. Que Dios abra las puertas de Shefa, de abundancia divina, sobre tu vida. Y que vivas para ver el día en que enseñes Hineni a otros que están donde tú estabas hoy. Shalom, paz, prosperidad, presencia. Hineni.